시작하도록 하겠습니다. Vamos a empezar la próxima sesión. 네, 잠시 휴식 시간은 잘 가지셨는지요? Muchas 이전 gracias. 세션 Espero 도중에 현지 인터넷 que 사정으로 les gustó su 오디오 인증이 descanso. 매끄럽지 못했던 점 사과드립니다. 널리 Hubo 양해해 problemas 주시면 técnicos por 감사하겠습니다. 또 긴 시간이지만 이렇게 Gracias por 끝까지 su 함께해 comprensión por 주신 los 모든 problemas de 관객분들께 conexión. 깊은 También les 감사드립니다. doy 그럼 gracias 오늘의 por 마지막 quedarse aquí 세션, hasta 세 번째 세션으로 el programa, hasta el final 무형유산과 del programa. 양질의 Vamos a 교육에 empezar 대해 la 허심탄회하게 tercera sesión 토론해 sobre 주실 patrimonio 수잔 vivo y 슈널티겐 educación de 유네스코 calidad. En la sesión 무형유산과 va a haber 영양문화팀장을 좌장으로 해서 señora 아드리아나 Susan 몰라노 콜롬비아 문화부 como 차관님과 바드리 바하두르 de 타만 jefe de 교실에서 Susan 만나는 Schnuden, jefa de 무형유산 la unidad de desarrollo de 참여 그리고 capacidades. 사미르 아다르 주 유네스코 모로코 Va a haber 대표 también 이사님을 함께 무대에서 señora 모시겠습니다. Padri 현장에서 Bahadur, 참여해 Adriana 주실 Molano, 거고요. 헤일라 로츠 시시카르 señora Haila 대대학교 Lotz y 산지석장 señora 교수와 Samir Aderi. 야오 Tenemos 이두 tres 유네스코 sobre aquí en 프로젝트 presencia y dos 팀장은 en línea. 온라인으로 함께 해 Entonces vamos a 주시겠습니다. tener un panel 여러분 de 큰 박수로 discusión con 부탁드리겠습니다. los miembros. Miss Susan, Una you may have mano the de floor. aplauso, por favor. You may have the floor. Thank you very much. Muchas gracias. Hello, good afternoon, good morning to those Buenas who are tardes. connected. I'm Buenos very, días very a los que pleased están to welcome conectados you to this y session estoy on living heritage muy and felices de quality darles education. la bienvenida Already sobre esta sesión del kindly patrimonio vivo y presented educación de us. My name is calidad. Susanne Schnütgen and I Entonces, am soy from Susana UNESCO. Schnutken de UNESCO. So, the topic of Entonces, today's session is hoy living la heritage sesión and quality es el patrimonio education. vivo y la educación de calidad. We want to Y look at the connections queremos of ver these la two conexión fields, de of estos living dos heritage temas, safeguarding on the one patrimonio hand, vivo and de un education on lado the y la other, educación de calidad and to de otro understand lado. why Y para this comprender connection is so por qué hay important. esta And conexión why es tan it is importante y por particularly qué today, es because tan I don't importante know if hoy, you're aware, porque but yo no UNESCO sé si published a report on the UNESCO future of publicó un education, reporte sobre el and futuro de la what they educación observed that y el we hecho que have han a learning observado que realmente crisis. tenemos una crisis Education en la systems educación. around the El world sistema, are not los able sistemas anymore educativos to a través meet del the mundo expectations no of the pueden learners, of the satisfacer families, las of the parents. expectativas What is de wrong? los What is happening? alumnos And y what los can padres. living ¿Qué está heritage pasando actually y qué contribute puede to hacer address el this learning patrimonio vivo crisis? para This is realmente the tratar topic esta that crisis? our Este es el distinguished tema panelists are going para to talk nuestros about today. distinguidos I would panelistas like to quickly see, though, de lo que van a hablar. film before we connect the other panelists. Sorry. Disculpa, pero solamente voy a dar un poquito un cuadro de nuestra conversación. Tenemos la crisis y UNESCO ha empezado un nuevo programa intersectorial sobre el patrimonio vivo y la educación, porque hemos visto una estrategia para los dos, para el sector del patrimonio y la cultura y educación. Para la cultura, eso nos permite de tener un acercamiento más amplio de salvaguardar y de la perspectiva de la educación es para relevar la pertinencia. Eso es un concepto muy importante y de tener para poder alcanzar los ODS que el señor Moon nos ha hablado esta mañana. Entonces, está relacionado a la educación, a la ciudadanía, a la apreciación de la cultura, la diversidad del papel de comprender el desarrollo de la cultura y de promover también la comprensión mutual. Entonces, ¿qué
¿Qué puede hacer la conexión entre patrimonio vivo y la educación? ¿Qué puede traer a estos problemas más amplios de la crisis que vivimos de aprendizaje? Creo que podemos empezar con, como hemos hecho en la otra sesión, tenemos a un facilitador de Ghana, de Gambia, perdón. Sí, ese es el video. Gracias. Una perspectiva. Hola a todos, mi nombre es Roja Cese y soy facilitador en Gambia para salvaguardar la herencia cultural. Es importante porque es mi identidad y eso va a permitir a la generación más jóvenes de tener una idea de la cultura y de su patrimonio, que un elemento en mi comunidad y son las canciones tradicionales o indígenas llamado Nansyon Dikiru. Estas canciones quiere decir que pueden ser cantadas en los eventos tradicionales, en las ceremonias de iniciativa, que es el pasaje a adultos. Y cada uno de esas quiere decir algo. Los ancianos cantaban eso para hablar de nuestras normas, valores y éticas. These are songs for traditional gifts when they were receiving the colonial flag at Tendaba. So each and every one of these songs have a connotative meaning. They meant something. Todas y cada una de estas canciones tienen una importancia connotativa. Y la educación del sistema no formal es muy útil cuando estamos integrados en el sistema formal. También es para asegurarnos que la gente tenga acceso a saber los valores de sociedad, las éticas y para promover la consistencia entre los elementos que deben ser salvaguardados. Cuando se trata de la educación no formal, la comunidad cree que ellos son los expertos y que saben más que el ICH. Así que tenemos una mejor chance de salvaguardar nuestra herencia cultural intangible. Y esto va a jugar un rol mayor. Nuestra herencia cultural intangible, no tenemos la chance de enseñar eso a las escuelas, como los niños de Gambia y como creo todos los otros niños en el mundo. Estaremos felices de ver lo que podemos aprender de nuestra cultura, y si no sabemos sobre nuestra cultura el día de hoy, será difícil para nosotros saber a dónde vamos. Si no sabemos de dónde venimos, el futuro de alguna manera va a ser difícil porque nuestra identidad es nuestra cultura, así que queremos integrarlo al sistema de educación para tener acceso y para aprender de eso, porque en este momento no le estamos enseñando eso a las escuelas. Otro punto que me preocupa del ICH es la globalización. Mi pregunta es esta: ¿cuáles son los planes que tenemos a mano para asegurarnos que los elementos de ICH serán integrados en nuestras escuelas para promover educación de calidad? Wow, that's a powerful speech and a big question. Yes, applause. Applause for Rohi Sisai, who is surely connected from the Gambia. Faroji Simsat estaba conectada desde Gambia y con su video estableció el tono de este tono. Vamos a ver quién está en línea también. Está nuestro colega Ido. Hola Ido, ¿nos puedes escuchar? ¿Nos escuchas bien? Sí, los escucho bien. Muchas gracias. Y aquí a mi izquierda tenemos a la profesora Heila Lotz de Sudáfrica. ¿Nos escuchas, Heila? Sí. Hola, colegas. Quería solo verificar que estás bien conectada. Queremos empezar con nuestro speaker de Nepal, Badri Bahadur Tamang, que es profesor de la escuela secundaria de Shri Mahendra en Nepal y tiene más de 10 años de experiencia enseñando a diferentes escuelas y colegios. Y mientras fue maestro
en la escuela Ganesh, usted se volvió justamente un líder para UNESCO. ¿Nos puede hablar de la experiencia de implementar este proyecto de UNESCO y el impacto que tuvo en los alumnos al aprender sobre el patrimonio vivo con los estudiantes de su escuela? Gracias. Antes de comenzar, quería agradecer a UNESCO y al gobierno actual y a toda la gente alrededor del mundo que había venido a escuchar sobre este tema tan importante, la calidad de la educación. Yo me enfoco en 3 medidas a partir de en este momento. Yo he sido uno de los que implementó el proyecto UNESCO en Nepal. Entonces voy a comunicar aquí por qué pienso que la educación es importante. También voy a poner el acento sobre el trabajo y los problemas que tuvimos en el proyecto en sí. Antes de comenzar, quisiera hablar de la crisis educativa. ¿Por qué hay una crisis educativa según UNESCO? Como maestro, esta pregunta es muy, muy importante y me llega al corazón, ¿no? De este proyecto lo que yo he aprendido es que una de las razones de esta crisis del aprendizaje es esta desconexión que hay entre las familias y la escuela. Hablo en el contexto de la educación formal. En términos de la educación formal, lo que entendemos es que el aprendizaje solo aparece en la clase. Y lo que ha sido implementado, el plan de la UNESCO que ha sido implementado en Nepal, ha cambiado las cosas. No se trata solamente de aprender a la clase. Hay que cambiar justamente los códigos disciplinarios, los códigos de vestimenta. Creo que son barreras para el aprendizaje. Tenemos que mantener a los estudiantes no diferentes. Pero, por ejemplo, podríamos tener a los estudiantes afuera de la clase, porque como estudiantes aprenden afuera, pero también adentro de la clase, y aprenden en las casas. Y esa separación existe ahí. Tenemos que crear un puente sobre ese espacio. La crisis del aprendizaje está conectada a problemas en la educación. Si queremos insistir sobre la educación en la clase, porque hemos estado hablando de la ciudadanía global, de hacer que los jóvenes se vuelvan ciudadanos globales, de manera tal que puedan lograr nuevas habilidades, que puedan hacer mejor el mundo. Y esto está conectado con la educación para el desarrollo sostenible. Estamos hablando de un sostenimiento social. Volver a los pactos sociales, a los rituales, a los hechos locales. Y también estamos hablando del sostén global, porque tenemos que poner el foco en la diversidad y en los puntos de vista locales. Y todo esto ligado a los desastres naturales y también a la economía y al sostenimiento de la economía basada a partir de nuestra manera de vivir. Y a la manera en la que hacemos la agricultura, también para los productos locales y para las actividades ligadas a ellos. Y también tenemos
tenemos que ser más agresivos con la indiferencia. Entonces, hablar de esto en las clases ha sido muy importante. Y algo de lo que yo quisiera hablar en particular es la enseñanza de la lengua materna. Miren el programa que hemos implementado en Nepal. Nosotros hemos visto que los pósters en la lengua local son muy proactivos, son muy activos también e impactan a los niños. Déjenme hablarles de este proceso. Para este proceso fue implementado en Nepal en dos municipalidades muy importantes, una en el norte y otra en el sur de Katmandú. Katmandú es la capital de Nepal, donde había 473 estudiantes y 3 miembros de la comunidad, 5 gestionarios de la escuela, y primero que todo, había varios jugadores clave de la comunidad quienes hablaron de cómo implementar desde nuestra municipalidad. Nuestra escuela fue seleccionada junto con otra. Con esto quiero nombrar a mi principal que me hizo el líder de estas dos escuelas. Y uno se pregunta, ¿cómo se hace esto con otras materias como matemática o estudios sociales? Entonces hablamos con un profesor de matemáticas, un profesor de estudios sociales, un miembro de un administrador de la escuela. Éramos un grupo de 5 en total. Y había una organización no gubernamental ayudándonos en cada una de las partes del aprendizaje y de la enseñanza. Y nos dieron un atelier donde nos dieron la planificación de cómo íbamos a trabajar. Encontrar el contexto en el environmental, conectar el contexto con la herencia viva y el programa de la escuela. Teníamos que armar un plan de trabajo, ejecutarlo y finalmente hacer nuestra reflexión sobre ese trabajo. Una de las cosas que encontramos, y lo digo esto como maestro, esto sucedió durante el COVID-19, fue un desafío. Hubo muchísimas sesiones donde interactuábamos y hablábamos, a veces de cara a cara también, y este programa fue un éxito. Una de las mejores cosas que encontramos que cuando hicimos un plan para ICH, mis colegas estaban allí y teníamos a los miembros de la comunidad y teníamos los estudiantes también y a los gestionarios de la escuela. La cooperación estaba allí, eso era lo importante. Y para mi escuela, si ustedes tienen ahí, esta es mi escuela. Y recibimos la foto y quiero también agradecer a UNESCO y hemos decidido de hacer planes y hemos puesto primero a los estudiantes y para ejecutar estos planes
Nos dijimos que los estudiantes estaban directamente envueltos en la enseñanza del tamán y en una de las celebraciones que se llama Lothar, que es una de la de las celebraciones del Año Nuevo nepalí, y conectamos eso con matemáticas, inglés y ciencias. Y ahora nos preguntamos cómo conectamos esto con estudios sociales. Bueno, teníamos la celebración, teníamos las danzas, teníamos los vestidos, y con inglés, ¿cómo hacíamos? Entonces los estudiantes fueron a las comunidades y hacían preguntas y hablaban con los miembros de la comunidad, recogían información e hicieron textos y finalmente con matemáticas juntaron y evaluaron matemáticas, materiales que necesitaban y luego hicieron una exhibición sobre todas las personas que participaron en este plan y todos los que testearon este plan. La conclusión que logramos de todo esto fue que el código o vestimentario y la escuela son barreras para la enseñanza y que este tipo de trabajo ayuda a la comunicación, ayuda a la colaboración. Entonces, y tenemos que también que dejar de lado los rojos en la clase. Yo creo que nos gustaría, eso es genial, nos gustaría tomar un curso. Tenemos que tomar un poco, quizás una última idea sobre el impacto. ¿Cuál fue el impacto para usted? De lograr que las escuelas estuvieran más juntas, que tuvieran una enseñanza más importante, quizás. Gracias, señor Badri, porque usted dio un ejemplo concreto de lo que esto significa, lo que es la herencia viva y lo que se puede transformar. Ahora quisiera pasar de Asia a América Latina. Tenemos a la excelentísima señora Adriana Molano. Buenos días, señora Adriana. Creo que esto funciona automáticamente. Usted es viceministra de Desarrollo Regional y del Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia. Al mismo tiempo, es usted una respetada antropóloga y una de las principales expertas en patrimonio cultural y material en América Latina. Ha dirigido numerosos proyectos sobre política cultural participativa dirigidos a fortalecer el tejido social de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas desde una perspectiva patrimonial. Se ha desempeñado como directora general del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural e Inmaterial de América Latina, el CRESPIAL, desde 2017 a 2020, y allí desarrolló e implementó una estrategia de fortalecimiento de capacidades de proyectos de educación a la medida de los países de la región. Adriana, ¿puede explicarnos cómo la vinculación entre el patrimonio vivo y la educación ha logrado una mejor construcción de esta paz en América Latina? Quisiéramos escuchar más. ¿Cuáles son las oportunidades y los retos actuales en este sentido, con el objetivo de lograr la paz? Muchas gracias, Susan. Voy a tomar la palabra en español, mi lengua materna, así que les doy un tiempito para ponerse la traducción.
Primero, muchísimas gracias. Es un placer reencontrar a la familia y a los amigos de la UNESCO y al gobierno de Corea por traernos hasta acá a apreciar y a comprender este mundo asiático. Yo voy a presentarles este tema en 3 momentos diferentes. Primero quiero hablar un poco sobre qué es una cultura de paz para nosotros, cómo estamos entendiendo ese tema. Segundo, cuál es la relación entre el patrimonio vivo y la construcción de una paz o la construcción de una cultura de paz, que finalmente son cosas diferentes. Y lo tercero, cómo llevamos eso hacia la educación. Entonces, en términos de cultura de paz, nos estamos planteando partir de las teorías que hablan de 3 tipos de violencias y por tanto 3 tipos de paz. La primera es la violencia de las armas, cuando no se llega a la resolución de un conflicto, cualquiera que sea, y se tiene que ir a las armas. La segunda es la violencia producto de la desigualdad, y esta es la más amplia en Latinoamérica y seguramente en el mundo. Quizás no somos conscientes de lo que produce la desigualdad en términos de violencia, y estamos hablando de desigualdad de todo tipo, desigualdad frente a la mujer por el patriarcado, desigualdad por la raza, desigualdad por la clase social, desigualdad por toda forma de discriminación. Y la tercera es la violencia cultural. Y creo que tampoco como sociedad somos tan conscientes de lo que significa y lo que impacta la violencia cultural en países como Colombia, México. Ahora estaba hablando con Otone, Chile. La violencia del narcotráfico ha sembrado en la juventud, en la niñez, en toda nuestra sociedad, formas muy violentas. ¿Cómo nosotros desde el patrimonio inmaterial podemos luchar contra esas formas de violencia y buscar una cultura de paz? Buscar una cultura de paz es muy importante porque estamos hablando de la reparación cultural, de la no repetición y de la reconciliación. En países como Colombia y varios de Latinoamérica tenemos que hablar de la paz imperfecta, porque no vamos a poder esperar a llegar a la paz para buscar cómo solucionar los conflictos y las violencias. En Colombia han habido desde hace más de 20 años procesos de paz y seguimos en la paz imperfecta. Desde el patrimonio inmaterial, respecto a la paz ligada a las armas, al desarme, los excombatientes nos hablaban de desarmar los corazones y no es una frase cliché, es que tú dejas las armas, dejas el poder de las armas, dejas el poder de la violencia, pero hasta que tú no encuentras en ti mismo como ser individual y como ser colectivo, y en ese sentido como sociedad colombiana, cómo desarmar esas armas en tu corazón, no puedes realmente alcanzar la paz. Y en eso el papel del patrimonio inmaterial es esencial, porque justamente el patrimonio inmaterial está relacionado con la espiritualidad y la espiritualidad está relacionada con el ser humano y con el ser social. Entonces es muy importante para construir nuevas nociones con y desde las comunidades y para generar un desarrollo territorial con base en las comunidades y en el patrimonio inmaterial. Frente a la violencia de la desigualdad, hay que trabajar sobre los cambios estructurales y estructurantes de la justicia social. Y en ese sentido, el patrimonio inmaterial también tiene un papel riquísimo, porque nos está hablando de la diversidad cultural, nos está hablando de las desigualdades y de la búsqueda de las igualdades o de la búsqueda del respeto a la diversidad. Y respecto a la violencia cultural, que es quizás lo que más nos importa en este momento, nosotros estamos hablando del concepto de justicia cultural. Y desde el patrimonio inmaterial tiene todo que ver con lo que se planteaba de la garantía de derechos y de los derechos humanos. Cómo logramos la valoración, el reconocimiento y el respeto por el otro desde
comprender y valorar ese patrimonio inmaterial. Respecto a la relación entre patrimonio inmaterial y construcción de paz, hemos visto en la práctica, desde Colombia y desde distintos países de América Latina, cómo la salvaguardia del patrimonio vivo puede dar respuesta a situaciones en conflicto, porque es una clave de la resiliencia. Y ahí voy a traer un ejemplo que justamente fue financiado por la UNESCO en Colombia. Hubo un proceso de paz hace 7 años. La verdad, creímos en Colombia que ya con esto alcanzábamos la paz, pero nos falta muchísimo. Hubo el desarme, era un ejército, una guerrilla de la más vieja del mundo y más o menos de 15.000 combatientes, y se generaron unas zonas donde se fueron los firmantes de paz y llegaron a lo que se llaman las comunidades de acogida, que muchas veces eran víctimas de esos mismos excombatientes guerrilleros. Lógicamente, estos se volvieron unos laboratorios sociales y se hizo un proyecto que ha sido una prueba viviente de cómo el patrimonio inmaterial puede ser una forma de reconciliación. Allí se hizo un trabajo en entender cuál era el patrimonio inmaterial de la comunidad de acogida y también de los firmantes. Y cómo a través del inventario se logró generar unos lazos muy estrechos entre las dos comunidades. Y hoy en día ese pueblo es mucho más conocido que antes, tiene mucho mayor desarrollo y realmente los firmantes y la comunidad, que como les digo antes fue víctima, han logrado una manera de vivir juntos, que es un ejemplo. Otro tema entre el patrimonio inmaterial y la construcción de paz es que la guerra y los actores del conflicto armado han entendido la importancia del patrimonio inmaterial, quizás incluso más que las políticas públicas. Y en las zonas de guerra lo que buscaban era romper ese tejido social y romper esas prácticas, prohibir esas prácticas culturales. Y ahí traigo otro ejemplo muy interesante, que fue una masacre de más o menos, entiendo, 30 personas en una comunidad afrodescendiente, donde, bueno, por todo el litoral pacífico de Colombia se empezaron a prohibir los rituales fúnebres de estas comunidades y sus cantos. Estos cantos son importantísimos porque son cantos que traen desde África o desde la reminiscencia África, los comunican con sus ancestros, y como hubo tanta mortandad en la esclavitud y en las comunidades afro, son cantos que para ellos son esenciales para los muertos. Y estos rituales fueron prohibidos. Los actores de la guerra sabían que al prohibir esto, dejaban a estas comunidades totalmente solas y se volvían parte de la guerra. Después de esta masacre, las comunidades decidieron que su forma de sanación y su forma de curación y su forma de activar su patrimonio era volver a cantar estos alabados. Y reactivaron una práctica que se estaba perdiendo, que se había prohibido y que les ha permitido esa sanación. Otro de los temas que podemos ver con la reparación cultural es otro ejemplo que les traigo. ¿Qué quiere decir una reparación cultural? Ese tejido roto, que puede ser roto por el conflicto armado, pero también puede ser roto por cualquier forma de violencia. En este caso estamos hablando de la colonización. Esto es un ejemplo que acabamos de vivir, es la devolución del gobierno de Alemania al gobierno colombiano de unas máscaras rituales de los Kogis, que son uno de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se llevaron hace 100 años un investigador alemán y el gobierno decidió devolverlos. El proceso que se hizo con estas comunidades para la devolución, la limpieza espiritual que se les hizo a las máscaras, la reactivación de los cantos y los bailes que se están haciendo actualmente en este momento en la sierra, y son unas máscaras para rituales de conservación de la naturaleza y para sanación de la naturaleza. Estos rituales que se vienen haciendo han permitido a esta comunidad reactivar su relación con la naturaleza
y el gobierno colombiano decidió dejar las máscaras con ellos, lo cual es una forma de conservación pues diferente a un museo, pero que lo que está también mostrando es cómo los conocimientos tradicionales indígenas, que ellos mismos llaman contemporáneos, son igualmente importantes a nuestros conocimientos científicos. Y cómo podemos nosotros, y por último, otro tema muy importante para mí entre el patrimonio inmaterial y la construcción de paz es la gobernanza cultural desde las comunidades, y es algo que ha salido aquí mucho, y es cómo se trae ahora la voz de las comunidades. No es solamente la voz, sino la capacidad que ellas tienen de tomar decisiones frente a su territorio, frente a su salvaguardia y frente a su economía, como se decía esta mañana. ¿Cómo llevamos todo esto a la educación? Se plantea en la educación, estoy de acuerdo con el docente, hay una crisis de más o menos 100 años en la educación. ¿Y qué nos está mostrando esa crisis? La necesidad de una formación integral del ser humano, ya no dividido, digamos, entre los conocimientos, sino cómo incluimos todos estos saberes y todas estas prácticas culturales dentro de la educación, pero también cómo la incluimos frente a esa desigualdad y a esas violencias, y cómo logramos desde la educación ir construyendo esa cultura de paz. Ahí traigo varios ejemplos, todavía me queda algo de tiempito, ¿cierto? Uno de ellos, entonces, es el ser integral, la inclusión de la diversidad y la reducción de la desigualdad en el sistema educativo. Como se planteó también, hay la educación formal, la informal, las distintas categorías. En estos espacios de guerra, hemos encontrado experiencias muy interesantes, una de ellas en las zonas más difíciles del país, el Urabá antioqueño y el Urabá chocuaño. Se vienen haciendo desde estos acuerdos de paz unas escuelas de arte y patrimonio para la paz, donde se llevan obras de teatro, de danza, de música, que reflexionan o que nos traen a la memoria este conflicto, y con los niños y con los jóvenes se reflexiona sobre esa memoria de la guerra y esa necesidad de tomar conciencia sobre la no repetición. Pero también estas escuelas son de alguna manera unas escuelas políticas que trabajan sobre género, que se trabajan sobre ecología, que trabajan sobre el patrimonio vivo y cómo esto define el desarrollo territorial de estos territorios. También la necesidad de fortalecer los procesos de educación propia, y ahí pues tenemos uno de los ejemplos, buena práctica de México, muy conocidos, que son el Centro de Artes Indígenas de los Totonaca, en el cual ellos han creado su propia escuela y su propia forma de transmisión. Pero sabemos que esto no es posible a lo largo y ancho de toda América Latina. Hay procesos donde se logra y hay otros donde realmente las comunidades no están listas y hay que traerla a la educación. Como ya queda poco tiempo, quiero traer dos ejemplos más. Uno que tuvimos en el Crespial, en el Centro de Categoría 2 en Perú. ¿Una du temps o una pa? I think we're running out of time. Ya voy terminando. Este fue un trabajo que se hizo justamente con tecnologías, que es el del siguiente panel, y se trabajó en escuelas rurales, en escuelas urbanas, y lo que se buscó es cómo atraer a los niños y a los jóvenes desde las nuevas tecnologías, pero para que se conectaran con su patrimonio inmaterial y lo investigaran. Una de las primeras prevenciones que encontramos y que nos demuestran todavía las secuelas del colonialismo y de la desigualdad es que los padres no querían que se trabajara sobre el patrimonio vivo. Les parecía que eso no era educación, eso todavía hace 5 años. Pero se interesaron en el proyecto porque estaban las nuevas tecnologías y vieron que eso era importante para los jóvenes. Esto dejó una guía y una cantidad de cosas que podemos ver. Voy a las conclusiones por el tema del tiempo. La diversidad cultural en su riqueza fortalece los procesos educativos. El aprendizaje debe responder a los contextos.
El patrimonio inmaterial y la educación afianzan los lazos de la comunidad entre sí y con sus territorios, y esto es cultura de paz. La conexión entre el aprendizaje y la identidad se debe hacer a través de los procesos contextualizados. La educación, en la educación se deben plantear también los nuevos acuerdos sociales para llevarlos al proceso pedagógico y fortalecer las prácticas regulatorias, pero también la justicia restaurativa. El poder de la cultura en el aprendizaje es inmediato, es natural. Por eso es tan importante llevar la cultura y el patrimonio a la educación. La educación es mucho más lenta. Cuando se aprende a través de una obra de teatro o a través de un arte, es mucho más rápido que a través del sistema de educación. Y ahí el último ejemplo. En Colombia se creó una comisión de la verdad que duró 3 años investigando el conflicto. Esto, por obligación y por ley, se debe llevar a la educación. Lo que se han hecho en muchos colegios es traer a las víctimas y generar procesos con los jóvenes directamente y generar obras de teatro desde esa memoria de las víctimas. Y con esto cierro. Thank you very, very much, Her Excellency, Miss Adriana Molano. I think you really Muchas gracias, Adriana Molano. Creo que usted nos ha tomado a hacer una reflexión más profunda sobre la crisis, la seriedad de algunos de los problemas que hemos visto y hay suficiente esperanza. Usted también comparte suficiente esperanza con nosotros, pues muestra cómo el patrimonio cultural puede contribuir a ayudar en este proceso de aprendizaje, de vida, cómo el patrimonio cultural brinda espacios de aprendizaje. Y es importante que se lleve a la institución, que se transmita a las generaciones futuras y ver cómo esto sucede a través de distintas prácticas de patrimonio cultural inmaterial. También hay que ver la diversidad de acercamientos. Para algunos era posible en Colombia, quizá no sea posible en otros casos, pero son respuestas diversas, acercamientos variados para establecer los lazos entre el patrimonio cultural intangible o inmaterial y la educación. Entonces, hemos visto el profesor de la Universidad Heila Lotz, profesora de investigación distinguida en la Universidad Rhodes, en Sudáfrica, titular de la Cátedra de Cambio Global, Sistemas de Aprendizaje Social del Centro de Investigación sobre Aprendizaje Medioambiental de la Universidad de Rhodes, en aprendizaje transformador, sostenibilidad. Sus principales intereses de investigación incluyen el aprendizaje social, patrimonio vivo y la educación, docentes. Entonces, ¿qué ve como puntos fuertes, principales y ventajas de la integración del patrimonio vivo? ¿Qué se necesita para que este enfoque pase del proyecto individual a la escala? En otras palabras, ¿qué se necesita para integrar el patrimonio vivo en los sistemas educativos de todo el mundo, en anclarlos en todo el mundo? Gracias a otros colegas en la sala, a otros panelistas. Gracias por invitarme a esta conferencia. Siento no estar en persona con ustedes, pero aún así me reúno con ustedes desde Sudáfrica en modo virtual. Voy a comenzar hablando un poco de nuestro trabajo, incluso con profesores en la facultad, los profesores
de la universidad, educadores, también educadores que no siempre son reconocidos como profesores, sino educadores en las comunidades. Hemos trabajado mucho con educadores a través de los años que hacen frente a muchos desafíos en las sociedades alrededor del mundo. Entonces nos ha interesado mucho este G4, 4.7 en particular, que reconoce que la cultura es la base de la educación transformativa, también para el bienestar social, la sostenibilidad. También se ve la importancia de pensar en trabajar con los profesores para entender, hay que entender el significado completo de esto. Se han comenzado acercamientos, trabajos con los profesores en las sociedades, pues los profesores están cada vez más subevaluados y entonces es una realidad. Hay que estudiarlo muy bien desde una perspectiva sistémica, este hecho. No solo ver los profesores, sino también el sistema, que es lo que se necesita. Entonces, ¿qué se necesitaría para resolver este problema que existe en muchos países? La cultura, en el caso SH, debe estar en el sistema de cultura a todos los niveles. Desgraciadamente, subevaluado, no es considerado. Las colonizaciones en muchos países de África del Sur. Este problema de negligencia, se podría decir, y de exclusión, marginalización, concierne todas las actividades de educación en todos los sistemas y a los educadores y tiene un impacto en el proceso mismo de la educación. Entonces, esta negligencia afecta a las personas ser exitosas en el aprendizaje y hay muchas personas alienadas en el sistema de educación. Yo diría que es una crisis mayor de educación en el mundo. Afecta el aprendizaje, pues se aliena a sociedades, grupos culturales y es un problema de negligencia en muchas áreas. Nos dimos cuenta en nuestra investigación que no solo es algo que sucede en un caso particular, sino también a través del mundo. Es algo que se ha articulado en currículos nacionales. Los profesores que enseñan el currículum nacional es muy articulado, desarrollado. Los profesores, se les deja a los profesores con un currículum pobre, empobrecido. Y no es solo en el sistema escolar anterior, se mantiene todavía inaudible, incluso en desarrollo cultural avanzado en otras sociedades. Entonces encontramos que hay programas de estudio de ICH en las universidades, programas de apoyo. Y pensamos que es una gran área de negligencia en los sistemas de educación, incluido en la educación superior y en la educación informal. Creemos que concentrarnos en los profesores puede ayudarnos a abrir esta cuestión de negligencia y responder a ella. Una de las cosas que hemos visto en nuestro trabajo con profesores y educadores es el poder y el potencial de ICH para avanzar cualidades de educación contextual. También los profesores están subpreparados para su trabajo con ICH, para la contextualización de la educación. En el mundo, el trabajo con los profesores, educadores, es muy hermoso para los profesores y educadores desde que se implican de forma innovadora en esta relación con ICH, se relacionan con la comunidad, la universidad, los colegios se abren a las comunidades
y se hace este increíble enriquecimiento de la educación completamente. Entonces, nuestros profesores, maestros, educadores, a menudo están olvidados. A veces se olvida de los profesores, educadores, de la próxima generación de educadores y profesores. Y entonces, estos profesores quieren ser estudiantes también, quieren aprender también. Entonces, no se debe tener negligencia hacia ellos. Estos profesores están en el medio de los niños y los padres, de las escuelas, las comunidades, de los sistemas de conocimiento y de qué significa esto, qué significados hay. El profesor está en el medio de esta interfaz en las sociedades. Es importante señalar esto en las sociedades. Entonces hablamos, los profesores de una manera sistémica, es un trabajo importante. ¿Y cuál es la cantidad de la relación, en esta relación entre profesores, educadores que contribuyen a un sentimiento de pertenencia, al bienestar, que es vital para estas personas, seres vivos, sistemas globales, para transformar aspectos de la sociedad a través de la educación, se ve también. Pero lo que es importante es conceptualizar creativamente en el contexto de la vida en el mundo, cómo se puede explotar esto. Y entonces es importante subsistir, tener éxito. ¿Qué queremos decir con tener éxito? No puedo decir si se ha hecho suficiente, pero el aprendizaje contextual es importante. Hay una relación entre racionalidad, disponibilidad, aprendizaje socioemocional, cognitivo, aprendizaje cooperativo. Este tipo de fuerzas hay que implicarlos en la toma de decisiones para la contextualización del aprendizaje. Esta educación muestra la crisis de aprendizaje, pero no se debe considerar su significación, se debe apoyar a los profesores para que continúen el trabajo que están haciendo, para que desarrollen la educación, el conocimiento. Y como dijimos en el panel esta mañana, entonces, desde el punto de vista sistémico, ¿qué hay que hacer? Pienso que hay mucho en el sistema, en distintos niveles, por supuesto. Vamos a ver rápido el nivel de las políticas. Hace falta más promoción y apoyo en cuanto a la cooperación entre los ministerios de Educación y Cultura y también en cuanto a los ministerios implicados en el desarrollo sostenible y la paz, en cuanto al medio ambiente, la justicia, también participar en estas discusiones. Necesitamos capacidad de construir en cuanto a las acciones. Hace falta insistir en el valor y la intensidad de la educación en todos los niveles, la educación. También pienso que debemos apoyar a los profesores para hacer también los currículum. Y por supuesto están los educadores no formales que deben ser reconocidos en las sociedades por políticas para comprender este trabajo. Y luego, si queremos llevar a una escala, Susan estaba pidiendo esto, podemos trabajar esto a nivel de políticas, pero también hay que desarrollar la práctica, al nivel de la práctica, el trabajo con los profesores que se hace hoy, cómo los profesores enseñan, deben integrar ICH en la educación formal, informal, cómo enriquece la experiencia de la clase, cómo se hace este compromiso y cómo existen este aprendizaje significativo aprovechando el ICH y cómo formar el mismo concepto de evaluación de éxito
de calidad, de una educación de calidad, quiere decir, no solo quiere decir lo que viene después de una prueba, de un examen. Lo que es importante es aprendizaje para la vida y en la comunidad. Creo que ya puedo concluir, sí. Disculpe, solo quería decir que es mucho lo que hay que considerar en cuanto a la evaluación. Los profesores son responsables, pero también es muy importante atender al profesor, porque el profesor en el sistema significa que hay que cambiar también, transformar alrededor del profesor. Tiene que ver también con el profesor. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hila, por esta maravillosa presentación con tantas ideas también sobre lo que podemos hacer para conceptualizar el trabajo, de cómo podemos integrar esta integración más sostenible del patrimonio cultural y material en la educación. Sospecho que vamos a hablar contigo sobre esta experiencia también. Muchas gracias. Voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el excelentísimo Samir Anad de Marruecos, embajador delegado permanente del Reino de Marruecos ante la UNESCO, representa los intereses del país a nivel mundial y en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación. Usted ha impulsado las relaciones internacionales de Marruecos y ha promovido la cooperación en diferentes cargos desde 1991, cuando fue nombrado primer secretario. Ya hemos escuchado voces y perspectivas de Asia, América Latina y África. Su Excelencia, usted está desde la región de los países árabes, de su país. Su país se ha mostrado muy favorable a la integración del patrimonio vivo en la educación, en particular con la introducción de la lengua materna, la educación multilingüe y la inclusión de contenidos locales en los programas educativos. ¿Podría hablarnos de estas experiencias y de cómo el multilingüismo es vital para la transmisión del patrimonio vivo, también en contextos de educación no formal? Por favor. Excelencia, le cedo la palabra. Gracias. Quisiera decir que es un gran placer y un honor de estar aquí. Quisiera agradecer al gobierno por su amable invitación. Estoy muy motivado por estar acá. Estoy muy agradecido a todos ustedes. Bueno, desde una experiencia diferente, soy un diplomático. A pesar de que tuve la oportunidad el año pasado de compartir la sesión 17 del comité, pero la experiencia, la gran ayuda de mi estimado amigo, quisiera ver esta oportunidad para rendirle tributo, pues si esta convención se mueve de la forma correcta, está creciendo, tiene cada vez más entradas, más miembros que participan. Quisiera decir hoy, ante todo, muchas gracias. Lo que quiero decir para responder su pregunta. Durante 20 años, la comunidad internacional reconoció por primera vez la necesidad de apoyar las manifestaciones culturales, la expresión. Hasta ese momento no había ningún marco legal para esto. Hoy esta conmemoración, hablo aquí de lo que escuché hoy, hemos escuchado mucho. Quisiera agradecerle por esta oportunidad de intercambiar sobre problemas clave, como se ha dicho esta mañana. Estamos en medio de un proceso. Todavía estamos trabajando para tratar de crear las mejores condiciones para implementar esta convención. Es muy importante. Necesitamos intercambiar
tratar de sacar ideas para contribuciones de todos. Estoy muy feliz. Hoy he aprendido mucho, como he aprendido desde hace 3 años como embajador en la UNESCO. Antes de eso tenía un background, una experiencia bilateral en otros países, Brasil, y he entrado en un nuevo mundo en la UNESCO a fines de 2019. Y desde entonces estoy enamorado muy especialmente con la cultura, con el patrimonio cultural, porque el patrimonio es una interrogación a la humanidad. Como se dijo esta mañana, refleja y nos envía a nuestros sentidos. Como se dijo esta mañana, por supuesto, el patrimonio inmaterial es lo que escuchas, ves, hueles, lo que sientes, lo que puedes tocar. Y esta humanidad es muy importante. Y tenemos que llevar esta humanidad a nuestro sistema de educación, que es muy importante. Hemos notado 2, 3, el año pasado, que cada vez más personas en los países están prestando atención a el patrimonio inmaterial, porque es lo que refleja nuestra humanidad. Por eso es importante, gracias a la juventud, gracias a los medios sociales, la importancia que se lleva al patrimonio intangible es increíble, cada vez es más importante. Incluso podría convertirse en más importante que el patrimonio cultural convencional. Bueno, dinero es importante, pero hace falta medios y dinero para alcanzar metas. Entonces, en cuanto a la educación, esta discusión de llevar algo que es casi lo más esencial, que liga las identidades culturales, así como el futuro, esto, por supuesto, deja el patrimonio cultural en la calidad de la educación. Regresamos a la pregunta sobre las lenguas en Marruecos. Es muy especial y una experiencia increíble. Esto quiere decir las prácticas. Hay algunas diferencias. Es una riqueza inmaterial que permite crear lazos irrompibles entre las comunidades, la estructura de las mujeres, la esperanza de las personas, la experiencia humana. En cuanto a la calidad, es la fundación. En cuanto al futuro de las generaciones o a las generaciones futuras, es la llave, la manera del conocimiento, de estar conscientes, responsables, críticos, ser ciudadanos también tolerantes y para el desarrollo de nuestras sociedades, estar más cercanos, interrelacionados. La preservación del patrimonio vivo es importante para la transmisión a escala práctica. Es el canal principal. La educación es el canal principal por el que este patrimonio es transmitido y este aprendizaje de experiencia de las habilidades tradicionales es en las clases o talleres, actividades extracurriculares, tareas. El conocimiento tradicional es transmitido, preservado y preparado a hacerle frente a los cambios en el mundo. Entonces, en cuanto al patrimonio vivo, estamos haciendo mucho más para perpetuarlo. Las prácticas antiguas, estamos dándole a las generaciones futuras conexiones profundas a sus raíces y su derecho a la diversidad. Se hace la promoción de la salvaguarda y reconocimiento, las prácticas, conocimiento inmaterial, habilidades, que son una parte integral de la cultura
de las comunidades frente a la globalización. Este acercamiento educativo es la comprensión, el respeto, la tolerancia de las tradiciones y valores de las comunidades. Entonces, las personas jóvenes tienen el espíritu de creatividad, innovación. Se les ofrece la oportunidad de interactuar con la cultura de forma dinámica, imaginar nuevas maneras positivas y activas de tomar parte en su evolución. Así es como creamos una generación capaz de preservar este patrimonio y de estar consciente de su importancia y transmitirlo a las generaciones futuras, que sea de una forma inclusiva, justa, equitativa, y que se reconozca su importancia. Entonces, para la diversidad también es importante estar respondiendo a los valores universales. Es la manera, la integración del patrimonio vivo en las políticas de educación, la estrategia, ahora es una necesidad para responder a las expectativas de las futuras generaciones. Se reconoce la relevancia de la educación para la diversidad, la educación para la paz, crear un ciudadano global. Y si me permiten, voy a cambiar un poco para francés solamente para darle algunas ideas de las que yo estaba pensando. Quisiera intercambiar con la audiencia. No, je voulais juste dire par rapport à la langue, vous m'avez dit tout à l'heure, effectivement, on est passé d'une tradition Quería decir, en cuanto al idioma, pasamos a una tradición oral. En Marruecos tenemos lo que se habló, la primavera árabe, que constitucionalizó una segunda lengua que se convirtió en la lengua oficial, en una lengua oficial, que es la Amazigh, que está cubierta por el conjunto del Magreb. La Amazigh probablemente estaban allí antes de los árabes, pero nuestra lentitud cultural hizo que dejáramos de lado esta dimensión extremadamente importante de nuestra identidad y no la hemos tomado en cuenta. Y con el tiempo, con la presión, pasamos de una tradición oral a una lengua que se ha convertido en una lengua oficial hoy en día, que está inscrita en la Constitución de Marruecos, de lo cual estamos muy orgullosos. Y el patrimonio inmaterial es extremadamente importante. Quería terminar con esto para asegurar la serenidad de las sociedades, en particular sobre la cuestión inmaterial. Que hay que integrar el conjunto de dimensiones de nuestra identidad, en particular la dimensión del patrimonio inmaterial, para poder reflejar la realidad de la sociedad en la que vivimos e integrarla en su globalidad, en el curso escolar, en los programas escolares, para que tengamos generaciones futuras completamente serenas, familiarizadas en cuanto a la identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Fue realmente muy emocional su discurso, lleno de sabiduría de la historia de Marruecos, con la introducción del idioma Amazigh. Es algo muy extraordinario y estoy seguro que eso va a inspirar a muchos países de aprender y tomar medidas similares. Ahora tenemos otro orador, el señor Yao Ido. Él es el director de la Oficina Internacional de Educación en Ginebra, en Suiza. Ido y yo empezamos más o menos al mismo tiempo en UNESCO. Usted estaba en la educación y después yo cambié en cultura, pero siempre seguimos trabajando juntos porque compartimos esta pasión o esta convicción que vamos a llegar
a la calidad de la educación si hacemos un acercamiento entre el patrimonio y la educación, y debemos trabajar entre estos dos sectores. Entonces, Ido, estamos muy contentos contigo, con el sector de la educación de UNESCO, también es presente con nosotros hoy. Ido, tienes mucha experiencia un experto en educación, también dirigiste una oficina regional como director, y ahora tu presencia aquí sería muy importante porque tu instituto es responsable para los programas para dar consejo a los países a través del mundo. Y nos gustaría preguntarte, en tu opinión, qué se necesita para integrar más efectivamente, más sostenible el patrimonio vivo y material en los planes de estudios. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería, en tu opinión, la mejor camino que debemos tomar para llegar a esto? Y quizá, ¿qué es lo que está haciendo usted en la Oficina de la Educación para esta causa? Entonces, la palabra es tuya y muchas gracias por participar a este panel. Muchas gracias, Susan. Señoras, caballeros, gracias por esta invitación. Me hubiera gustado estar en presencia con ustedes, pero estoy muy contento de hacerlo en línea, y puedo decir que es una cosa positiva de consecuencia del COVID, que podemos atender a reuniones por donde quiera. Estoy muy contento de estar aquí, pero déjame decir una palabra sobre la Educación Internacional de Educación de UNESCO. Fue creado en 1925 y en 2 años vamos a celebrar 100 años, y nuestro lema, nuestro enfoque, o la última conferencia de UNESCO nos pidieron de trabajar sobre la calidad, el mejoramiento de la educación en UNESCO a través de la transformación de los planes de estudio. Y para su pregunta, me gustaría decir que primero lo que quiero decir, integrar el patrimonio vivo en la educación es una etapa clave para decolonizar la educación. Acuérdense, durante la cumbre en septiembre, en septiembre pasado en Nueva York, se dijo que debemos decolonizar la educación, especialmente en África. Entonces integrar la cultura inmaterial en la educación no solamente es importante, sino es vital. Es algo indispensable de que los estudiantes sean educados y arraigados en su cultura y su identidad específica, y al mismo tiempo en este mundo moderno. Por ejemplo, en África, un análisis crítica de la educación formal indica que las escuelas con las culturas africanas es la herencia inmaterial más importante, su lengua, su idioma. Yo personalmente, cuando yo estaba en la escuela primaria, en un lugar rural, en Costa de Marfil, era prohibido hablar nuestros idiomas locales. No teníamos el derecho, solamente el francés. Y los que hablaban su idioma maternal eran castigados severamente. Y como sabemos, los idiomas es lo mejor para cualquier cultura, y prohibir el idioma es quemar los valores y la cultura que va con este idioma. Entonces, lo inmaterial, el patrimonio inmaterial, como las ceremonias de iniciación, las creencias y las prácticas religiosas, son consideradas como atrasados, y los que, como yo, asisten, participan en la escuela formal, somos condescendientes sobre nuestra herencia de nuestra comunidad.
la educación para nosotros es la mejor manera de promover y salvaguardar y un patrimonio vivo, yo diría, es algo, es lo más importante, un recurso importante por cada país. Un panelista lo dijo previamente. Trabajando con una buena articulación y una educación formal, la educación puede llegar a ser clave para la transmisión intergeneracional del patrimonio vivo. Y yo diría, integrar esto en la educación puede promover lo siguiente. Primeramente, puede aumentar la calidad de la educación haciendo las lecciones más pertinentes y más específicas a la cultura. Un panelista dice, cuando conectamos la escuela con la comunidad, con ellos, en algunas áreas en África, por ejemplo, cuando usted va a una escuela, la escuela no tiene ningún contacto con la comunidad. Hay una ruptura. Los edificios son diferentes de los edificios locales y el idioma es diferente. Entonces, la escuela no pertenece a la comunidad. Entonces, nosotros pensamos que integrando el patrimonio vivo en la educación va a ayudar a reconciliar la educación, las escuelas y las comunidades. También puede promover el respeto y la apreciación para la diversidad cultural y fortalecer el sentimiento de pertenecer a su comunidad. Y la última cosa, que también puede coleccionar a los estudiantes y conectarlos sobre el pasado. Mi segundo punto de su pregunta, ¿qué se debe hacer? Yo diría, como una agencia especial de la ONU, UNESCO, realmente seguramente es para asegurar la transmisión a través de las generaciones. Esto se puede hacer a través de planes de estudios formales y informales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como un instituto mundial encargado del planes de estudios y de la educación, mi instituto trabaja sobre la promoción de planes de estudio autóctono indígena para asegurar la integración de las culturas locales, el conocimiento tradicional y herencia inmaterial, patrimonio inmaterial, y utilizando también los idiomas locales para transmitir el conocimiento. Estamos también en esta promoción de planes de estudios indígenas. Por ejemplo, algunos padres en lugares rurales tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero no se les da ninguna oportunidad para compartir esto en la escuela. Entonces, la escuela está ahí y hay que intervenir. Estamos trabajando para promover eso que va a permitir a los padres de tener una voz en la educación con sus hijos en la escuela. Pero debemos darles la oportunidad de contribuir a crear el puente con el conocimiento. En nuestra promoción de currículo indígena también subrayamos el contexto local y revitalizando la diferencia entre la reconciliación de la cultura global y la local. Y estamos empujando para que el patrimonio vivo sea parte del currículo y las actividades extracurriculares. Por ejemplo, promovemos más flexibilidad para que el maestro pueda contextualizar más y promover más el conocimiento local y el patrimonio vivo a través de su enseñanza. Entonces, el currículo tiene su origen el maestro no puede cambiar todo, nada. Otra cosa que estamos apoyando, por ejemplo, en Costa de Marfil hay una región, hay un patrimonio vivo que se llama Tologo. Es una ceremonia tradicional después de la cual una persona se le llama un hombre o una mujer. Después de 2 semanas en el bosque, formado por ancianos. Y en esta región, lo que es interesante es que
el dueño de este túlogo, que tiene los líderes tradicionales, están invitados a venir al aula para compartir los conocimientos y los valores a través de este patrimonio vivo. Y eso produce buenos resultados y muchos jóvenes están interesados en lo que estamos haciendo. Esta práctica es un trabajo mejor para ecólogo. En Elodia, los estudiantes se les enseñan sobre bati. Es un tipo de artesanía manual, fábrica a través de la química, la historia y artes. Entonces, eso es traer a los jóvenes de estar interesados en el bati, de utilizar realmente ese patrimonio vivo en Indonesia, en México también, para los maestros en la educación indígena, incluye clases sobre la cultura y la identidad cultural. Entonces, eso lleva el maestro de tocar estos temas. Finalmente, en la promoción de mi instituto, trabajamos con el Member State de, primeramente, integrar el patrimonio vivo en temas curriculares. Debe ser un tema curricular. Y después invitamos y hacemos la promoción para tener especialistas. Están invitados a la escuela para compartir su conocimiento. Tercero, también estamos proponiendo para desarrollar un patrimonio digital para que sea más accesible y más convivial sobre las redes sociales para los jóvenes, que tiene videos para explicar la importancia de los jóvenes, porque y eso es mi última palabra, es que los jóvenes hoy no ven la importancia y no entienden. Cuando van a la escuela son condescendientes y creen que esto es son comportamientos pasados, anticuados, pero si podemos explicarles cómo este patrimonio vivo puede contribuir a su propia educación y cómo contribuye a edificar un hombre, una mujer que está arraigado en su cultura antes de estar y estando abierto a lo demás del mundo. Yo creo que más y más los jóvenes van a estar interesados, porque ese es el gran desafío, es cómo interesar a los jóvenes. Y es lo que decía, la presencia del patrimonio vivo en las redes sociales a través de ICT es una clave, porque las cosas que son en TikTok, LinkedIn, WhatsApp, etcétera, Facebook, son cosas que interesan a los jóvenes. Entonces, ¿cómo estamos maximizando la presencia del patrimonio viva? Las redes sociales es una clave para esto. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Ido, por esta gran historia del patrimonio vivo y la educación en África. Y es interesante porque su última frase hace un puente sobre el próximo panel mañana. Entonces, estamos regresando a lo que dices y es cierto. Y con los demás también, creo. Creo que yo sé que no estaba muy estricto con el tiempo. Todos han hablado más, pero es muy interesante. Y entonces yo creo que sus presentaciones eran tan fuertes que yo no quería pararlos. Yo tengo una pregunta a los organizadores. ¿Podemos tomar una o dos preguntas o es todavía posible o...? Bueno, hacemos esto. Puedo tomar una o dos preguntas. Hay una pregunta aquí. Ya, Anania, por favor.
Can you also present yourself, especially Se for puede those introducir online, weren't especialmente here? los que están en This is línea, for que no estaban aquí Ananya porque han hablado. from India, and Yo we are soy Anania, vengo de from India, culture and development. trabajo sobre el I'd like to desarrollo de share la 2 cultura y challenges with you, quisiera and we are from compartir 2 two of the desafíos que panelists, nosotros whether they tenemos are facing it. y quería One ver is the si los issue of panelistas language. lo Many tienen. of our La indigenous primero es el problema de los communities are idiomas. En always muchas writing script. y So the no choice hay of having escrito education in that y language does not exist para muchos actually. pueblos indígenas. So Entonces, those languages no are hay dying. So entonces that's estos been a idiomas problem. están muriendo. And the Ha other sido un is problema, our eso ha sido un communities are problema. diverse Y across the también world, hay and varias they just comunidades are a través del diversity. mundo. So we have very mixed Tenemos language communities muchas in all our comunidades countries. diversas en todos So nuestros is países. there Entonces, any risk of habrá pushing the un riesgo majoritarian de, culture among others in empujar the la name of cultura de la mayoría education? al, So these are the questions. al nombre de la Okay, educación thank you de very much. PCI. Is there Muchas any other gracias. question before I ¿Otras give the preguntas floor to the antes panelists? Yes, de there's one over there. dar la palabra a los panelistas? Sí, Please, tenemos otra maybe pregunta. while we get Por the mic favor. to you, I already, Mientras que maybe, Helena llega el respond micrófono, to quizá this, Eida o Ido puede question. contestar a esta Helena, pregunta. would you like to do that? Heila, ¿quieres Respond to contestar Ananya's question? a la pregunta de Ananya? Helena, can you hear us? Heila, ¿nos puede oír? Quizá no hay la conexión. Ido, ¿quisiera contestar a la pregunta de Ananya? Sí, claro. Creo que el punto de la muerte de algunos idiomas locales, la realidad es una realidad que conocemos. UNESCO ha trabajado sobre proteger los idiomas que se están muriendo por falta de preservación. Por ejemplo, hay un idioma de África del Sur, no me acuerdo del nombre, pero el panelista de África nos puede decir, hacemos un sonido así con los dientes, un clic, y este idioma, hay tres hablantes de este idioma y están todos arriba de 70 años. Entonces, si se mueren, quiere decir que este idioma se va a morir. La mejor manera de preservar el idioma es de utilizarlo como un medio de enseñanza en la educación. Y es lo que estamos empujando en UNESCO, es promover la enseñanza multilingüe para asegurar que que ningún niño empiece de la escuela en un idioma diferente que el idioma que habla a la casa o en su comunidad. Por ejemplo, el caso de África. África es el continente todavía donde 8 niños entre 10 empiezan la escuela con un idioma que no hablan en la casa. Y nosotros creemos que utilizar el idioma materno es la mejor manera de transmitir el patrimonio vivo. Entonces, sí podemos promover su lengua en lugar de francés o inglés en los años tempranos. Estas personas pueden ser invitados y compartir su conocimiento del patrimonio vivo, porque ellos son dueños del conocimiento sobre patrimonio vivo. Por eso estamos empujando y creemos que es una de las mejores maneras para asegurar que el patrimonio vivo está promovido a través de la educación del idioma materna. Muchas gracias, Ido. Hay otra última pregunta antes de cerrar, pero quizá usted no recibió el micrófono. Sí, tengo una pregunta. Disculpa, mi nombre es Abdu, yo soy de Jerusalén, cerca de Corea. Mi pregunta es, ¿cómo podemos asegurar la educación de calidad global? Es más que simplemente pedagogía y educación formal, porque tenemos educación informal y formal, cosas como la antropología y la herencia, patrimonio cultural debe ser subrayado y debe ser incluido. Entonces entiendo que fue más un comentario de que nosotros podemos hacer esto. Muchas gracias. Y aquí usted quizá puede venir y le puedo dar mi micrófono. Ahí tenemos uno.
we have to stop. Exactly. Sí, debemos parar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pam y vengo de Tailandia y ahora yo soy un estudiante graduado en la Universidad en Desarrollo y mi pregunta se dirige al director Yo, pero él ya como ha tenido algunas preguntas, pero entonces está abierto a todos los panelistas. Entonces mi pregunta es en relación, cuando usted se ha mencionado que el patrimonio vivo es como los jóvenes, por ejemplo, no están interesados en su patrimonio vivo ya, pero en realidad, en mi comprensión, esto debe ser pertinente a la comunidad porque eso representa su propia identidad. Entonces, yo nada más quiero saber cómo podemos en el sector de educación vencer este dilema de las jóvenes que no son interesados en su propio patrimonio vivo, mientras nosotros como adultos y ancianos estamos empujando esto a su pensamiento. Muchas gracias. Quisiera contestar. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esta pregunta es muy interesante. Entonces, esto es un desafío para contestar. Y claro, este tipo de situaciones donde los aprendices en la comunidad están en ese contexto, para mí, lo que yo diría, y también yo soy la persona que estoy en este tipo de situación, entonces yo creo que la mejor manera es de integrar las dos culturas, puesto que hemos hablado de la paz mundial, debemos respetarse mutuamente, y es lo que yo he visto en el salón de clase cuando hablamos de un elemento de una cultura y otra cultura está muy interesado en eso, y cuando traemos otra cosa y también celebran eso. Entonces yo creo que esto es algo muy importante en la educación. Entonces para mí la integración es muy clave. Muchas gracias y quisiera decirle muchas gracias a todos los panelistas. Un aplauso, sí, claro. Muchas gracias Adriana Molana, Dri Gelalot, el embajador de Marruecos y Ido Yao también por esta discusión. Y ahora voy a pasar el micrófono a nuestro organizador. Muchas gracias por su discusión, fue de mucha inspiración. Muchas gracias por esta discusión. Hemos hablado de reconocer la diversidad cultural y de poder de la integración de PCI en la educación. Eso es muy importante, especialmente cuando pensamos en la promoción de la diversidad y del patrimonio inmaterial en la próxima década. Ahora vamos a concluir el día 1 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material. Muchas gracias a todos para quedarse hasta la final del día 1 y vamos a vernos mañana para el día 2 a las 9:30. Muchas gracias.